Vamos a empezar esta conferencia con motivo de nuestro aniversario, un aniversario más de ONS. Le brindamos la cordial bienvenida. Siempre hemos tratado nuestra filosofía ha sido conseguir pues el aprendizaje de los doctores que recurren a nosotros con el corazón abierto y con el mayor deseo de verlos progresar como profesionales y como personas. El día de hoy estamos celebrando estos 26 años, ha sido el motivo o es el motivo principal por el cual hemos organizado esta actividad científica, ¿no? El tema es la extracción de los dientes retenidos desde un punto de vista práctico, clínico, desde una perspectiva novedosa, ¿no? Porque este es un tema que nunca va a pasar de moda, definitivamente, ¿no? Y vamos a empezar voy a empezar compartiendo algunos casos que han venido no solamente hoy, sino el día de ayer y el día de hoy, ¿no? En principio, la extracción de un tercer molar y la colocación de PRF, ¿no? La extracción de un tercer molar en posición mesioangular, e inmediatamente la colocación ¿cómo se llama el gel de PRFL para promover la cicatrización, disminuir el dolor, así como también disminuir la hinchazón en el paciente, ¿no? Este es el diente extraído, la paciente con el postoperatorio después de 24 horas. También ocurrió en estas últimas semanas, ¿no? Una ocurrencia, la extracción de un tercer molar, la pieza 4.8 en posición horizontal, muy cercana al nervio dental inferior y a la arteria también. No es la mejor tomografía del mundo, en realidad. Yo utilizo muy poco esto, ¿no? Ya no uso el Galileo, no uso el IRIS, no uso el NNT para todo, utilizo el Blue Sky, ¿no? Entonces, estos software tienen muchas limitaciones y para lo cual, pues durante la cirugía se lesionó la arteria y se fracturó un ápice, el cual felizmente pudo ser extraído, ¿no? Acá vemos el caso, vamos a pasar vamos al último, acá, ¿no? Esto es un caso que me trajeron para consulta el día de hoy, ¿no? Un amigo de muchos años, a quien se reprodujo la fractura de la porción, de una de las raíces de la pieza número 3.8, ¿no? Una pieza en posición, en posición mesioangulada, pero a veces sucede pues, que la panorámica también muestra muchas limitaciones. A veces aparece en posición mesioangulada y cuando levantamos el colágeno lo vemos en posición horizontal. También ocurre lo contrario, vemos el diente en posición horizontal y en la boca está en posición mesioangulada. Son cosas que suelen ocurrir por las limitaciones de esta técnica o a veces también por las limitaciones del aparato que se utiliza, ¿no? Entonces, lo que ocurrió al colega fue que al momento de extraer o de intentar extraer esta pieza número 3.8 se fracturó la raíz distal. Hubo un intento de un poco más de una hora por querer extraer el diente, pero ya llega un momento en el cual uno ya llega a su límite y ve que el paciente, el caso no progresa, y a veces es bueno tomar una decisión oportuna en ese momento, es decir, de suspender la cirugía y completarla en otra oportunidad, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo con buen criterio el doctor. Y para ello, después se le solicitó una tomografía, esta es la tomografía, ¿no? Y en la tomografía se muestra claro el trayecto del conducto dentario inferior, así como también la posición y el tamaño del diente fracturado, ¿no? Lo cierto es que cuando me trajo el caso, yo ya lo abrí, ¿no? Con los archivos DICOM, abrí este caso en el software Blue Sky, ¿no? Es un software, el Blue Sky Plan es un software de planificación digital. En realidad ha sido inventado para otras cosas, para implantología, para radiología, para alineadores y Invisalign, ¿no? Para hacer férulas y otro tipo de todo lo que se nos puede ocurrir desde el punto de vista protésico, ¿no? Yo personalmente lo uso también en mi consulta diaria, ¿no? En este caso para visualizar la posición de la raíz, la forma de la raíz y sobre todo, cuál es la relación que tiene con el conducto dentario inferior, ¿no? Este era el corte que hice en la vista panorámica.
Luego realicé un procedimiento que se llama segmentación, ¿no? Que después voy a explicar más adelante. Es un procedimiento en el cual nosotros convertimos una parte de la mandíbula, toda la mandíbula, todo el maxilar superior o los dientes también de manera individual, los convertimos, le cambiamos de formato de archivo DICOM a STL, ¿no? La idea en este caso es individualizar la raíz, ¿no? Para verla en relación al conducto dentario inferior. Vemos en el lado izquierdo el corte sagital, donde aparentemente la raíz está cruzando el conducto dentario inferior. No al nervio ni la arteria, por eso no lo vemos. Nosotros vemos solamente el espacio que ocupa en este caso el paquete nervioso dentario inferior. Y en el lado derecho vemos una vista axial, es decir, estamos viendo el caso desde abajo, en este caso, ¿no? Perdón, ese sería sí, desde arriba, perdón. No, desde abajo, estamos viendo desde abajo. Ahí se ve el lado lingual, que se ve que la raíz está un poco más inclinada hacia el lado lingual, y por eso es que precisamente debe haber encontrado el doctor la traba, ¿no? La raíz está dilacerada, y esta vista solamente se observa mediante una tomografía. Se ve también que la raíz está muy cerca a la tabla lingual, y suele ocurrir, porque me ha pasado, que cuando la raíz está muy cerca a la tabla lingual, uno introduce el botador para tratar de empujarlo hacia mesial, y lo único que que hacemos es empujar el diente contra la tabla lingual. Resultado, el diente no se mueve un milímetro, ¿no? Entonces, lo que le sugiere el doctor en principio, antes de hacer la segmentación, es de pronto hacer un poco más de osteotomía en la parte vestibular de la raíz del diente e intentar empujarlo hacia vestibular y hacia mesial, ¿no? Pero ya después de hacer la segmentación, vamos a ver la siguiente. En el lado izquierdo la vemos desde el punto de vista coronal, posterior anterior, o antero-posterior, perdón, y observamos claramente que la raíz que falta extraer está muy cerca de la tabla lingual, ¿no? A nivel de este corte. Pero en el lado derecho, cuando le hago una segmentación todavía un poco grotesca, ¿no? Se observa claramente que la raíz se ha calcificado alrededor del conducto dental inferior. Vamos a verlo en otra vista, ¿eh? Al lado izquierdo, una vista posterior anterior, al lado derecho, visto desde el lado casi lingual, se observa claramente que la raíz, ¿no? Que está de color blanco, está rodeando al conducto dental inferior. Entonces, ¿qué puede ocurrir si se intenta extraer este diente en esas condiciones? Existe una alta probabilidad o que se produzca una hemorragia intensa por lesión de la arteria, de la vena, o lo peor que podría ocurrir, o no lo peor, sino también igualmente malo, de producir una ruptura del nervio dental inferior y quedar el paciente con una anestesia permanente. Entonces, retrocediendo la imagen acá, la sugerencia, ¿no? La sugerencia ha sido no extraer en este momento la raíz, ¿no? Sino sugerir que en coordinación con el ortodoncista, al segundo molar le coloquen algún dispositivo de fijación, y luego al ortodóntica, ¿no? Y a la raíz le coloque uno o dos botones para inmediatamente en coordinación con el ortodoncista le coloquen una liga o algún elemento de tracción para que la raíz vaya siendo traccionada hacia adelante, poco a poco, ¿no? En varios meses. ¿Para qué? Para que en un momento determinado la raíz se aleje del conducto dental inferior y finalmente pueda ser extraído. No nos olvidemos que aun cuando la raíz aparezca, que como se ve en la tomografía, rodeando el conducto, ojo, no está rodeando al nervio, a la arteria, a la vena, está rodeando al conducto, que es un agujero, es un conducto, valga la redundancia, tapizado por un hueso corticalizado, ¿no? De tal manera que una vez que haga la tracción ortodóntica de manera progresiva, llega un momento en el cual le tome un nuevo control radiográfico, puede ser una tomografía o puede ser una radiografía panorámica, y una vez que compruebe que el ápice del diente se separó del conducto, en ese momento recién aborde quirúrgicamente de acá a algunos meses para recién realizar la extracción de esta pieza. Es una buena alternativa que tengo entendido, el doctor ya conversó con su paciente y ya le explicó las ventajas de hacer esto, y mañana, según tengo entendido, va a empezar el tratamiento, lo cual me parece fabuloso. Entonces son cosas que van sucediendo todos los días vamos aprendiendo algo. Este tratamiento está documentado en la literatura, no es para todos los días,
pero es una buena alternativa cuando el conducto se encuentra pero cuando la raíz se encuentra extremadamente cerca del conducto dentario inferior, ¿no? Entonces son algunas ocurrencias que han venido sucediendo en los últimos días, ¿no? Que siempre me gusta compartir porque cada caso es una experiencia. Cuando hablamos de cuando hablamos de extracción del diente retenido, en realidad estamos hablando de solamente una de las técnicas, una de las varias técnicas que podemos utilizar para resolver el problema del diente retenido, ¿no? Históricamente, vamos a hacer una revisión histórica no tan larga porque no hay mucho tiempo. Tenemos algunos de los tratamientos indicados para manejar a un diente retenido. La primera alternativa es no realizar absolutamente nada, es decir, solamente hacer un seguimiento radiográfico, un seguimiento tomográfico a lo largo de los años, porque muchas veces el diente, como vemos en la radiografía cefalométrica que está ahí en un collage, ¿no? Presenta un canino en el mentón. Y si este canino en el mentón está alejado de las raíces de los dientes vecinos, pues ¿para qué lo vamos a extraer, ¿no? O como ocurre, por ejemplo, arriba del lado derecho, un diente que podría ser traccionado ortodónticamente ya no con alambres circunferenciales, es un caso sumamente antiguo, ¿no? Ahora todo es todos los botones de tracción ortodóntica, botones autoadhesivos. O como se ve en la parte inferior, dos radiografías, ¿no? Periapicales. A la izquierda se ve la persistencia de un diente deciduo y abajo hay un premolar en posición horizontal con la corona hacia distal. Después de ser extraído el diente deciduo, se extrae el diente y se coloca en posición vertical. Eso se llama reimplante dentario intencionado, ¿no? Es algo que hicimos en la universidad, un tratamiento, me acuerdo, en el año 1997 o 1998. Ya después de ahí ya no se utiliza porque obviamente tenemos excelentes opciones o alternativas ortodónticas, pero son técnicas que forman parte de todas maneras de nuestra historia. Cuando hablamos de los dientes posteriores, terceros molares, por ejemplo, existen varias alternativas: la germetomía, el reimplante y el trasplante. De estos tres, el único que sigue en vigencia es la germetomía. Se ha puesto de moda, ya los ortodoncistas no remiten al paciente o no indican la extracción de los primeros premolares inferiores o superiores, ¿no? No quieren reducir el arco dentario, no quieren reducir el contorno de la arcada, ni quieren interferir con el desarrollo maxilomandibular. Ahora los ortodoncistas tienen, por filosofía más bien, realizar el distalamiento, la distalación o se dice, la redistribución de los dientes, tratando en lo posible de no realizar extracciones. Yo no entro en detalles en esto porque no es mi tema. Pero para hacer esto necesitan que la zona distal del segundo molar esté libre de dientes. En pocas palabras, recomiendan la extracción temprana del germen del tercer molar y a eso se le llama germectomía. Entonces, hemos visto en los últimos años, ¿no?, nuevamente el relanzamiento de esta técnica que data del año 1959, ¿no? Desarrollado por el doctor Robert Ricketts, ¿no?, creador de la técnica de la bioprogresiva en ortodoncia, ¿no? El reimplante, más bien, vamos a explicar, es parte de la historia. El trasplante dentario también, yo lo he visto en un par de congresos en los últimos años como una novedad. Es parte de la historia, en realidad, ¿no? Pero hay que tocar de todas maneras porque siempre es importante, sobre todo porque en este auditorio se encuentran pues personas jóvenes, ¿no? Y de repente pueden entrar a un congreso, entrar a un curso, alguien busca hacer un poco de notoriedad, ¿no? Y habla sobre trasplante dentario, que ya es un tema que ya ha sido zanjado hace ya muchísimos años, ¿no? Y más bien las técnicas que están abajo, las de exposición quirúrgica y tracción ortodóntica, se aplican más en los dientes anteriores, ¿no? Es decir, caninos, incisivos, sea superiores o inferiores, y en algunos casos hasta premolares, ¿no? Y cuando ya no tenemos ninguna alternativa posible, lo único que nos queda, a lo que tenemos que recurrir, es a la extracción dentaria, ¿no? Entonces vamos a revisar rápidamente cada una de esas alternativas posibles. Aquí viene una señorita de 32, 33 años, ¿no?, remitida por un colega, y viene para una opinión, ¿no?, una humilde opinión de este servidor, ¿no? Eh, Converso con el doctor, hago interconsulta con el ortodoncista, porque quien inicialmente me remitió el paciente no tenía la especialidad de ortodoncia, no era ortodoncista, y tampoco tenía expertise en el tema.
Entonces el ortodoncista dijo, bueno, si este diente no crea problemas, no tiene patología, la corona de este diente retenido, este incisivo inferior, está muy lejos o está lejos del ápice de los dientes, no va a interferir con el tratamiento de ortodoncia, pueden hacer N cosas, lo cierto es que no se necesita o no requiere necesariamente de hacer una extracción. Entonces, este es un caso típico en el cual la observación clínico-imagenológica, es decir, el seguimiento radiográfico o tomográfico durante años, va a permitir detectar que si en algún momento el diente comienza a acompañarse de un agranamiento del espacio pericoronal, es decir, comienza a desarrollarse un quiste, o se produce algún tipo de patología, pues en ese caso sí se ameritaría hacer una intervención quirúrgica, ¿no? Caso contrario, simplemente debemos de dejar el diente a lo largo del tiempo para que el paciente finalmente viva toda su vida con el diente en esa posición. No amerita hacer ningún tratamiento. Como este caballero, en el año 2010, ahí está la fecha, viene al consultorio remitido porque presentaba dolor en las ramas ascendentes, ¿no? Era un dolor más que todo de tipo muscular, ¿no? La extracción del tercer molar no iba a justificar, no va a estar justificada absolutamente. Yo le pregunté cuál era su molestia y todo lo que él me refería estaba relacionado con un dolor miofacial, ¿no? Entonces le dije, bueno, si te extraigo o no te extraigo el tercer molar, no va a pasar absolutamente nada, ni para bien ni para mal. Pero eso sí me preocupa que el conducto dentario esté cortando la molar, ¿no? Cuando un diente retenido, cuando un diente retenido está cerca al conducto dentario, y se pierde en la panorámica, no se ve claramente el espacio periodontal del diente, entonces podríamos asumir de que hay una relación estrecha con el conducto dental inferior y deberíamos de pedir una tomografía antes de hacer cualquier tratamiento, ¿no? En cambio, si viéramos que el espacio periodontal está conservado, nuestra conclusión rápida sería que solo se trata de una superposición y con el conducto dental inferior y solo nos cabe hacer la extracción sin ningún problema. Pero en este caso, bajo ningún término, pues, esta pieza dentaria ni va a erupcionar, ni va a producir este empaquetamiento de comida, y va a favorecer la formación de caries, ni nada por el estilo, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es dejar el diente ahí y esperar también igual que pase el tiempo, ¿no? De hecho, el paciente nunca más regresó. Eres otro paciente que presenta un diente al lado izquierdo, ¿no? Un premolar, no es un canino, ¿no? Un canino retenido en una posición ectópica, típica, ¿no? Que tampoco pues ameritaría un tratamiento quirúrgico. Igual sucede con la mayoría de mesiodens, ¿no? La mayoría de mesiodens aparecen superpuestos en la radiografía periapical o superpuestos en la radiografía panorámica. Y suele ocurrir que el ortodoncista nos envía al paciente para que le haga la extracción del mesiodens porque supuestamente va a interferir o estaría interfiriendo con la erupción espontánea de los dientes adyacentes. Pedimos una tomografía y en la mayoría de veces el mesiodens está sumamente alejado de las raíces de los dientes. Entonces no basta con una panorámica o una periapical para llegar a la conclusión que tenemos que extraer un mesiodens, ¿no? Eso por si acaso. Este caballero, no me acuerdo si tenía 81, 82 años, hacía muchos años en la universidad, un alumno viene a fin de año, ¿no? En ese entonces el ciclo era anual, y el alumno estaba mal pues, porque tenía que presentar y operar un paciente quirúrgico. Y ya en las últimas semanas, faltando una semana y media, si mal no recuerdo, se presentó con este caso. Y me dice, doctor, ya tengo mi caso para la cirugía. Con esto apruebo el año porque necesitaba operar un paciente. A ver, preséntame tu caso. Se trata de un diente que ha quedado retenido en la mandíbula, ¿no? Un diente que se encuentra en una posición baja, está muy cerca de la línea oblicoexterna, y si vemos en lo cruzal, se encuentra equidistante entre la tabla vestibular y la tabla lingual, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? De pronto pedir una tomografía, pero antes de pedir cualquier cosa, le pregunto al alumno qué molestias tenía el paciente. Me dice, no, es un hallazgo radiográfico durante un examen de rutina. Entonces quiere decir que no le molesta para nada al paciente. ¿Y qué edad tiene el paciente? Bueno, 80 y tantos años. Si tiene 80 y tantos años y no le duele, más daño vamos a hacer intentando hacer la extracción de este diente que dejarlo ahí, ¿no? Por tanto, el diente se quedó en el sitio donde estaba y el alumno también se quedó en el sitio donde estaba porque no tuvo paciente que operar y se quedó hasta el siguiente año, ¿no? El hecho es que no podemos hacer una cirugía por deporte, no solamente por hacer, ¿no? Primero está, de por medio está el paciente.
Vamos a hablar rápidamente de otras alternativas, hablando de los terceros molares, ¿no? El tercer molar inferior, ojo, el inferior, es el único diente en el cual se realiza ese tratamiento de la germectomía. ¿Qué es un germen dentario? Un germen dentario es cualquier pieza dentaria que se encuentra en proceso de desarrollo, pero en el cual todavía no ha iniciado la calcificación de la raíz. En pocas palabras, un germen dentario con calcificación o no de la corona, pero cero calcificación de la raíz, es un germen dentario. Cuando extraemos un germen dentario, el tratamiento se llama germectomía. Esto fue descrito por primera vez por el doctor Robert Murray Ricketts, ¿no? En el año 1957, con su técnica de la bioprogresiva, y después en el año 1959 publicó un artículo llamado La técnica del aborto de las terceras molares, refiriéndose a la germectomía. Como ustedes comprenderán, el término, ¿no? El término no se ajusta, no es bien visto en la literatura y en la práctica médica en general, y tuvo que ser cambiado, ¿no? Y quedó pues con el nombre de, primero de germotomía, que está mal aplicado o mal definido, y finalmente se le dio el nombre de germectomía porque ectomos significa extirpar, ¿no? Y el estudio de Enrique se basó en un grupo de niños anglosajones, ¿no? De Estados Unidos, de una edad entre 9 y 11 años, a los cuales le tomó una radiografía cefalométrica. Y en la radiografía cefalométrica, como se ve en el gráfico del lado derecho, identificó primero la parte más baja de la escotadura sigmoidea. También identificó el borde anterior de la mandíbula, el borde posterior de la mandíbula, y también identificó el antegonio, ¿no? Es decir, el punto más anterior y superior que se encuentra por delante del gonio, ¿no? Es un punto constante en cefalometría. Bueno, una vez que encontró o identificó los cuatro puntos, trazó el plano de Frankfurt, ¿no? Que acá está cortada en la gráfica. El plano de Frankfurt, como ustedes recordarán, es un plano antropológico, antropométrico, antropológico, que une dos puntos, ¿no? Une el porion, que es la parte más alta del orificio, orificio auditivo externo, y el punto más bajo de la órbita que se llama orbitale, ¿no? Entonces, la unión del orbitale con el porium a través de una línea recta, ese es el plano de Frankfurt. Una vez que identificó el plano de Frankfurt, lo que hizo fue trazar una paralela al plano de Frankfurt que pase tangencial a la parte más baja de la escotadura sigmoidea. Después, otra paralela al plano de Frankfurt que pase paralela al antegonio, y después dos perpendiculares a estos planos de Frankfurt, uno que pase tangencial al borde posterior y otro al borde anterior de la rama ascendente, conformando en este caso un rectángulo vertical. Una vez que Ricketts trazó este rectángulo, hizo dos diagonales que acá están pintadas de color azul, y en el punto central donde se cortan o se intersectan las dos líneas azules, a eso, ese es el punto denominado, se me ha ido el nombre ahorita, eh, que sirve de referencia para, es el centro de rotación de la rama ascendente, ¿no? Y que sirve como punto de referencia para que la rama ascendente y la mandíbula se abran y se cierren a lo largo de los años, ¿no? Cuando a la edad de 9 años, según Ricketts, ¿no? Medimos la distancia de este punto, ¿no? De convergencia, la distancia hasta la cara posterior del segundo molar, debería haber por lo menos 25 milímetros, según Ricketts. Si la medición de este espacio es menor de 25 milímetros, según la teoría de Ricketts, no habría espacio posterior para la erupción del germen perdón, para la erupción del tercer molar. Por tanto, había que extraerlo de manera prematura, ¿no? O sea, hacer la germectomía. Pero si había 25 milímetros o más, entonces había que dejar el diente porque sí habría espacio para la erupción espontánea de este diente, cosa que no es completamente cierto, ¿no? Pero lo que acá nos interesa en este caso es la novedad y la genialidad para indicar la extracción prematura del germen del tercer molar, al cual se le ha llamado germectomía, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros en los pacientes de corta edad es extraer el germen del tercer molar. Pero en este caso ocurre
que el germen del tercer molar, como se ve principalmente en la imagen de arriba, el germen del tercer molar a esa edad se encuentra a nivel del plano oclusal. Entonces, el germen se encuentra bastante alto, no bajo. Y además es una masa gelatinosa, muy fácil de extraer. El único problema es convencer al niño de abrir la boca para someterse a una cirugía. Pero si nosotros hacemos un buen manejo conductual o nos acompañamos de un odontopediatra, se puede hacer sin ningún problema esa germectomía, siendo menos traumática y haciendo el tratamiento lo más tempranamente posible. Entonces, el principio de la germectomía es ese, ¿no? Porque cuando ya el niño tiene 11 años, 12 años, 13 años, el germen del tercer molar va apareciendo cada vez más y más y más bajo, ¿no? Cosa contraria a lo que ocurre a la edad de 9, 10 años, cuando el germen dentario del tercer molar se encuentra a nivel del plano oclusal. Por esa razón, la germectomía fue utilizada durante muchas décadas, ¿no? Desde a partir del año 1959, pero después ya dejó de ser usada. Los ortodoncistas, razones tendrían, no lo sé, ya no recomendaban la extracción del germen, sino apuntaban más bien a recuperar espacio o a obtener espacio en los apillamientos dentales utilizando la extracción de los premolares, ¿no? Pero una vez que pasó esa etapa, volvieron, como repito nuevamente, volvieron ya no a extraer ningún diente de la arcada normal, ninguno de los 28 dientes, sino más bien extraer los terceros molares lo más tempranamente posible. Por eso es que los cirujanos tenemos nuevamente mucho más trabajo con la extracción de los gérmenes de los terceros molares, ¿no? Pero cuando ya me envían al paciente con 14, 15 años, ya es un problema porque ya el germen está muy bajo y además la corona ya está completamente calcificada. Y es un poco complicado porque el forado que dejamos después de extraer el tercer molar es muy grande. Y a veces incluso me envían pacientes como el de abajo, que ya está con toda la aparatología ortodóntica, y resulta pues un gran dolor de cabeza hacer la cirugía porque la gasa se enreda, el paciente se infecta, se retiene la comida, es todo un problema, ¿no? Pero bien indicado, la extracción de un germen, también son gérmenes, todavía no hay calcificación de las raíces, la extracción del germen dentario es todavía una buena alternativa, ¿no? Este es un caso y una fotografía de un caso de una extracción de un germen cuando el niño tenía 13 años, ¿no? Entonces el diente se encuentra muy bajo, además también ocurre que la corona está calcificada, es una pelotita, es una esfera casi perfecta, y uno tiene que hacer una gran osteotomía porque si no el diente comienza a darse vueltas dentro de la cavidad y extraerlo realmente es bastante complicado. Entonces, miren, la osteotomía, la cavidad que queda después de la osteotomía es muy grande, ¿no? Y muy pocos pacientes en el Perú aceptan que sus hijos les coloquen injertos de hueso o membrana porque eso eleva el precio del tratamiento y a veces el paciente lo rechaza. Aquí se está extrayendo la parte de la corona que está calcificada, solamente la cara oclusal o el tercio oclusal, y el resto es una masa gelatinosa que todavía no se ha calcificado, ¿no? De tal manera, pues, que extraer un germen dentario, cuanto más temprano posible, a una edad más temprana se realice, va a ser mucho menos traumático para el paciente, ¿no? Acá hay otro germen dentario, ya está en una posición baja, 12, 13 años, ya comienzan los problemas, ¿no? Y tenemos que a veces hacer una odontosección para disminuir la cantidad de osteotomía o hacer la cirugía mucho más rápido, ¿no? Otro caso también, a la izquierda la parte del tercio oclusal de la corona, del tercer molar, del germen del tercer molar, y al lado derecho está este disco gelatinoso que corresponde en realidad a la porción de la corona que todavía no ha iniciado su calcificación. Aquí también dos gérmenes dentarios, como repito, a una edad más temprana y más sencilla. Y esta panorámica me hace pensar una cosa, ¿no? Yo he encontrado muchos gérmenes dentarios en posición horizontal, en posición mesioangulada como este, y a veces hay mucho espacio, ¿no? Con lo cual habría que, voy a preparar una clase, ¿no? Para ver hasta qué punto en la posición de mesioangulada, distoangulada, qué sé yo, de los terceros molares inferiores, sobre todo, se debe el apiñamiento y no más bien sería pues una predisposición genética a adoptar esa posición, ¿no? Porque he visto zonas retromolares muy grandes, solamente hay germen y el germen ya está en posición horizontal, ¿no? Acá el germen en posición mesioangular, nadie le impide erupcionar, sin embargo está erupcionando y se va a desarrollar en posición mesioangular. Y a la derecha el germen dentario extraído.
Entonces, es una práctica común ahora hacer la extracción de los gérmenes de los terceros molares. La técnica es la misma que la del diente completamente desarrollado, pero es traumática en un pequeño, pues, todavía tiene 12, 13 años, convencerlo que abra la boca para hacer una cirugía de estas, ¿no? Acá, en este caso, se ha dividido la pieza en dos, ¿no? En un corte longitudinal con una fresa para disminuir la cantidad de osteotomía. Acá no, acá se ha hecho la extracción el diente a cuerpo entero, ¿no? Como se observa, está en posición casi horizontal y va a erupcionar tarde o temprano en posición horizontal. Otro tratamiento, además de la germectomía sí se hace, es el reimplante. El reimplante a lo largo de la historia ha tenido tres definiciones o tres técnicas diferentes a las cuales se les ha llamado reimplante. El más conocido es el reimplante posabulsión. Aquel pequeño, aquel niño que se cae, ¿no? Y al momento de golpearse se exfolian, se abulsionan los dientes del alveolo y luego va donde el dentista y el dentista se lo vuelve a colocar en su posición, lo feruliza y después de 3 semanas, 2 o 3 semanas, retira la ferulización y el diente ha fijado, ¿no? Eso se le llama, o eso es una técnica llamada reimplante posabulsión. La otra técnica de reimplante es la que se hacía en endodoncia. Yo recuerdo, hasta hace unos 20 y tantos años, me envían al paciente con una segunda molar, una primera molar en mal estado, y el tratamiento ya no era una opción, ya la pisectomía no era una opción, y a veces incluso el molar en cuestión, inferior o superior, no tenía los conductos, o en positivo, tenía los conductos obliterados, demasiado oscuros, poco accesibles. Entonces iba donde el cirujano, y uno le extraía el diente, el primer o segundo molar, y fuera de boca le hacíamos la endodoncia, ¿no? Le hacíamos la endodoncia, le hacíamos la pisectomía y luego lo volvíamos a colocar en su posición, ¿no? A eso se le llamó reimplante post-endodoncia, ¿no? Que también eso es parte del pasado, ¿no? Y la otra forma de reimplante, que es un poco más antigua, inclusive que las dos anteriores, es aquella en la cual todavía no había tratamiento de ortodoncia, estoy hablando de inicios, o los primeros 20 años el siglo XX, o sea, de 1900 hasta 1920 y tantos, ¿no? En donde la ortodoncia no estaba muy difundida. Entonces, lo que hacían los dentistas era extraer el diente en mala posición y luego volverlo a recolocar, ¿no? Pero ya en posición vertical, ¿no? A eso se le ha llamado históricamente, como es el caso que se ve aquí, reimplante intencionado de un diente retenido. Entonces tenemos históricamente tres formas de reimplante. Pero como repito, el más conocido es el reimplante post-abulsión, ¿no? Acá no se ha exfoliado por completo, pero el diente está abulsionado fuera de su alveolo. Entonces lo que hacíamos, ¿no? Lo que hacíamos, y creo que hay muchos doctores que todavía hacen esto, yo ya no creo en esto, le colocábamos la imposición correcta al diente, se le coloca una férula, y obviamente el diente se fija, ¿no? O sea, nadie discute que el diente se fija. Se fija el diente porque el ligamento periodontal se restablece, a veces requiere de tratamiento endodoncia, a veces no, dependiendo de la edad del paciente, a veces se produce la revascularización de la pulpa. Lo cierto es que tarde o temprano el diente se pierde. Y cuando el diente reimplantado se pierde, generalmente se acompaña, yo diría casi siempre, se acompaña de una gran reabsorción del hueso de la tabla vestibular. Entonces, cuando el paciente ya es adulto y el diente abulsionado y reimplantado 10, 15, 20 años atrás, de repente he visto casos de más de 20 años de haber sido reimplantado por otros doctores y los he encontrado con éxito, pero cuando viene, porque el diente reimplantado ya no sirve, ya no va más, les traigo el diente y se observa pues que ya la tabla vestibular está perdida y hay que hacerle relleno de hueso, injerto. Entonces se replantea la pregunta, ¿no? Uno se pregunta, este diente reimplantado le duró 10 años, 15 años, 20 años, pero al final perdió más hueso del que tenía. ¿Le hicimos un bien o le hicimos un mal, ¿no? Entonces, esa reflexión es la que tenemos que hacernos, ¿no? Obviamente, cuando uno está metido en el tema de la implantología, se va a dar cuenta que es más el perjuicio que el beneficio. Pero como es un tratamiento tan arraigado en Latinoamérica, decirle a un paciente que viene con su hijo de 6 años, 8 años, 10 años, 12 años, diente evolucionado, decirle, te voy a poner un implante, el paciente no nos va a creer. Ya, doctor, voy a consultar con otro doctor. Y el 99% de los doctores le va a decir, los dentistas le va a decir, te lo voy a reimplantar. Entonces, al final uno queda mal porque cree el paciente que uno lo engaña, ¿no? Uno quería engañar. Bueno, este es otro caso. Este mismo caso, a los 22 días,
Se retira la férula, se le hace una reconstrucción y el diente queda en estas condiciones. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos, ¿no? Que se fija, se fija. Yo no digo que no se fije. El asunto es que cuando se pierde el diente, se pierde también parte del hueso de la tabla vestibular en los dientes anteriores. Este es un caso de un diente reimplantado post-endodoncia, ¿no? Aquí vemos un segundo molar inferior en mal estado, o todo está en mal estado, ¿no? Hasta el tercer molar está en mal estado. Se hizo la extracción de la pieza dentaria y fuera de boca en un tiempo no mayor de una hora se hizo el tratamiento de endodoncia fuera de la boca, se hizo la obturación endodóntica, se hacía muchas veces incluso la pisectomía y después de hacer el tratamiento de endodoncia fuera de boca, sí, acá está la pisectomía, se hacía la obturación retrógrada con ionómero de vidrio, ¿no? Ahí está la cavidad retroapical, se limpiaba bien el diente y se hacía la retroobturación con ionómero de vidrio. Y luego el diente se reimplantaba en su propio alveolo dentario. Se hacía un desgaste, se le quitaba la oclusión y la verdad que el diente se fijaba. Pero ¿cuánto tiempo le duraba esto? Esto no le duraba ni meses, ¿no? A las pocas semanas el diente se perdía. Pero era una alternativa, ¿no? Cuando decíamos, bueno, pues que le dura algún tiempo más. Pero ya en estos tiempos de implantología, esto ya es una barbaridad, ¿no? Entonces, digamos que el tema del reimplante ya es un tema también zanjado. Quizá el tema discutible, porque está muy arraigado, es en el caso del reimplante post-abulsión, ¿no? Se ferulizaba, a veces ni siquiera requería de ferulización, el diente se fijaba. Este es un caso en el cual, por ejemplo, ya a otros tiempos, ¿no? Diego se cayó, se golpeó, se evolucionaron el incisivo central y el incisivo lateral, las piezas 2.1 y 2.2, fueron reimplantados, después le hicieron tratamiento de endodoncia, después de un poco más de entre 6 y 8 meses, ya recién lo conocía Diego, y vemos en la radiografía de abajo una endorrisoclasia, ¿no? Si el paciente, los dientes necesitaron endodoncia, tratamiento endodóntico o apexificación, y es otro tema de discusión. Lo cierto es que en ese momento, o en ese momento, los dientes ya no iban más. Y había que extraer los dientes, porque si no se extraían los dientes, se iba a acelerar el proceso de reabsorción del hueso, ya no del diente, sino del hueso. Entonces el pobre niño tenía entre 10 y 11 años, estaba próximo a cumplir 11 años, iba a perder los dientes y una gran cantidad de huesos, ¿no? Entonces les traje los dientes, acá se ve que hay una endorrisoclasia tremenda, ya los dientes no van para más, se salvó el hueso, le puse sus implantes y a la derecha la fotografía de Diego con sus coronas sobre implantes, ¿no? Esto cuando tenía 11 años, un poco más. Yo lo he seguido hasta después de la pandemia, hasta el año 2023, que no, si mal no recuerdo, de ahí ya se desapareció, pero el hecho es que estos implantes son para toda la vida, ¿no? A diferencia de los dientes reimplantados, cuyo tiempo de vigencia iba a ser menor. Este es un señor, bueno, y es un señor, ¿no? 29 años, que hacía 20 años aproximadamente, él se acuerda que se cayó, se golpeó cuando era niño, y el incisivo lateral, la pieza 1.2, se le evolucionó, ¿no? Recuerda él que su mamá lo llevó de la mano donde el dentista y el dentista le colocó nuevamente el diente. Han pasado muchos años, ya no tiene 10 años, ahora tiene 29 años, ¿no? Y va donde su doctora y le dice, doctora, este diente tiene un color diferente, ¿qué puede hacer por mi diente? Bueno, le cuenta la historia que fue reimplantado, le pide una panorámica, ahí está la panorámica al lado derecho. Hay una porción del diente, bueno, definitivamente está con una reabsorción radicular severa, ese diente se va a perder. La porción radicular, la raíz, se calcificó en el lugar donde tenía que calcificarse genéticamente y pues, posiblemente este diente fue reimplantado cuando todavía no había completado el cierre apical. Lo cierto es que este diente se tuvo que extraer y miren, al momento de ser extraído había un gran defecto. Entonces le tuve que hacer una regeneración ósea para recuperar el volumen de hueso porque, como repito, alguien me dirá, han pasado 20 años a disfrutar su diente, pero esto que se ha producido realmente es un daño tremendo, ¿no? Si el paciente no tuviera ahora recursos económicos y perdiera el diente, pobrecito, le va a quedar un tremendo defecto, que ni la mejor prótesis fija le va a poder solucionar. La única alternativa es la regeneración ósea, que si después le hacen
implantes o le ponen coronas es otro tema, pero requiere de regeneración ósea. Y una regeneración ósea tiene un costo, ¿no? Ahí se le colocó hueso, en ese entonces, año 2010, 2012 creo, le puse una barrera blanda, una membrana. Ahora se trabaja con mallas de titanio o con membrana Pratix, ¿no? Es decir, con una barrera rígida. Y luego hay otro tratamiento que también es parte de la historia, ¿no? Este tratamiento se llama, este tratamiento se llama trasplante. Ya está, ya silenciamos. Tienen que ver ustedes su micrófono. Eh, la fotografía muestra la sutura de una tercera molar extraída y vemos que hay sangre alrededor del segundo molar. Lo que se ha hecho aquí es extraer el tercer molar y colocarlo en el sitio del segundo molar recientemente extraído. A eso se le llama trasplante. El trasplante es el traslado de un órgano de un lugar a otro. En este caso, como se trata del órgano dental, estamos hablando de un trasplante. Y este trasplante tiene una data histórica muy antigua, ¿no? Los famosos sacamuelas, ¿no? Los sacamuelas que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, para extraer los dientes a las personas, ¿no? Les pagaban un dinero, le daban unas monedas por extraerse los dientes. ¿Y qué? ¿Que eran tan buenos que le hacían la extracción y encima le pagaban? No. Es que lo que hacían los sacamuelas era extraer los dientes sanos, ¿no? Para venderles luego esos dientes a las personas con dinero, que no tenían diente. Es decir, en otras palabras, hacían trasplante de diente. Los dientes buenos de las personas pobres, generalmente los incisivos centrales superiores eran los más codiciados, luego eran colocados en frascos que contenían ciertas sustancias, que hasta ahora no se sabe qué cosa contenían, y luego iban a los castillos o donde los miembros de la realeza y le colocaban los dientes recientemente extraídos de los pacientes del pueblo, ¿no? Esto se le llama trasplante. Y en la cultura chancay también existe un antecedente más cercano, o para también un antecedente más antiguo de trasplante. Estas son las fotografías de un artículo publicado en la Gaceta Odontológica hace muchos años por el doctor Andrés Silva Reyardo, un ilustre odontopediatra. El doctor Andrés Silva Reyardo publicó este artículo, tuvo la iniciativa de hacer un trabajo de tipo antropológico en un museo de Chancay, ¿no? Porque le llamó la atención la cantidad de enfermedad periodontal que tenía. Entonces su trabajo de investigación estaba relacionado con la frecuencia de enfermedades periodontales en los antiguos peruanos pobladores de la cultura de la zona de Chancay. Bueno, publicó estas dos fotografías, pidió permiso, excelente. Pero si uno revisa y compara la radiografía periapical del caso que se muestra arriba, pues es el caso, no se trata de una enfermedad periodontal. Se dan cuenta ustedes rápidamente, con su ojo clínico, que el alvéolo dentario no coincide con la forma de la raíz. Estos son dientes trasplantados, ¿no? Hay muchísimos casos de dientes coloreados, así con este color azul, en la cultura chancay. ¿Cómo lo hicieron? Todavía no se lo explican, ¿no? Lo cierto es que en algunos casos, como este de aquí, los dientes se habrían perdido y en otros casos, como aquí, los dientes se fijaron e incluso se desgastaron, hubo abrasión como parte de la masticación normal de este paciente. Quiere decir que a esta persona el trasplante que le hicieron sí dio resultado, ¿no? En pocas palabras, el trasplante es parte de la historia de la odontología en general. Y antes que se me vaya la idea, en el siglo XVII, ¿no? El doctor Hunter hizo a raíz de lo que ocurría con los sacamuelas, se le ocurrió hacer un trabajo de investigación. Hunter era médico, ¿no? Hizo la extracción de un germen dentario de un niño y se lo trasplantó a la cresta de un pollo. El pollito creció, el germen se fijó y comenzó a calcificar, solo se calcificó la corona. Entonces, cuando el pollo se convirtió en gallo, el gallo tenía en la cresta una corona, un diente, una corona de un diente, de una molar. Y ese gallo, una vez que no sé si lo mataron o lo sacrificaron, lo cierto es que el cráneo de ese gallo con su diente incrustado en la cresta del gallo es guardado, ha sido guardado en un museo fue disecado y guardado en un museo de París, ¿no? Entonces, esto es importante porque el antecedente de Hunter es la primera referencia científica de los trasplantes dentarios, ¿no?
Pero lo cierto es que los trasplantes dentarios han tenido vigencia incluso hasta el siglo XX, ¿no? Ahora parece lejano hablar del siglo XX. Hace 25 años estábamos en el siglo XX. En el Perú se ha venido haciendo esto hasta la década de los 80. Nosotros en la universidad lo hacíamos hasta la década, en Villarreal lo hacíamos hasta la década de los 90. De ahí ya no hemos hecho más esto porque ya es contrario, digamos, a los principios de ética, porque estos dientes realmente finalmente se pierden, ¿no? Había toda una teoría, me acuerdo que dictaba clases en la universidad, quienes han sido mis alumnos de esa época saben que les hablaba mucho sobre este tema y los incentivaba también a hacer esto. Y fue tal pues el incentivo en algún momento, ¿no? Eso fue en el año 1998, ¿no? Yo tuve una alumna excelente, la doctora Lina Vilches, ¿no? Que ahora es colega, y en ese entonces era estudiante que se, alumna, perdón, de cirugía, y se fue al internado, alumna mía en el 97, en el 96, ¿no? En el 97, en el 98 estuve haciendo internada en el Hospital María Auxiliadora. Y un día viene Dina y me dice, doctor, en mi hospital los internos queremos hacer una mesa clínica y hemos pensado hacer un trasplante dentario. Y yo soy la candidata, me dice. Así, a que ven, acá está mi panorámica en la de abajo y la de arriba es la foto de la boca de Dina. Tengo un tercer molar inferior que me gustaría que me lo trasplanten, o sea, la pieza 4.8, que me la trasladen en el sitio donde está la pieza 3.6. Primer problema, que un requisito para hacer trasplante dentario es que el diente a trasplantar, el tercer molar tenga por lo menos más de la mitad, ¿no? Más de la mitad de la raíz calcificada. Este no lo tiene. Otra limitación es que debería haber un alveolo, o sea, el diente a trasplantar debería tener debería ser colocado en un alveolo que tenga una forma más o menos parecida a la raíz del diente que vamos a trasplantar, y en este caso no hay alveolo, o sea, había que crearle el alveolo. Bueno, el asunto es que me convenció y le hice la extracción del tercer molar, acá está. Este momento es una cirugía de tercer molar típica, clásica. Abajo se ve la fotografía de la corona calcificada. Y después me fui al otro lado. Este germen lo guardé, lo conservé en una solución de cloruro de sodio durante algunos minutos mientras hacía la cirugía en el otro lado, ¿no? Ahora esto le llamamos split crest, ¿no? En ese tiempo no tenía nombre. Entonces era una osteotomía en la cresta y luego dos verticales y luego se fracturaba la tabla vestibular para crear un falso alveolo, ¿no? En ese entonces, por si acaso, no existía la técnica de colocación de tornillos de fijación de los injertos en bloque como se podría hacer ahora, ¿no? Entonces se le creó un falso alveolo y lo puse ahí al diente. Lo suturé encima y me encomendé a los dioses del Olimpo, ¿no? Al santo de mi devoción. ¿Por qué? Porque había que esperar que el diente se fijara. Bueno, los chicos, como le digo siempre con cariño, los chicos de la mesa clínica me informaron, después vinieron contentos que habían ganado la mesa clínica en ese congreso, los felicité. Dina se graduó, se tituló y la encontré después de casi 11 años. Y le digo, Dina, ¿te acuerdas del diente trasplantado? ¿Dónde está? Acá está, doctora. Abrió la boca y ahí está efectivamente la primera molar, la pieza 3.6. Habían pasado 10, 11 años. Y le digo, ¿y tú puedes masticar con ese diente? Bueno, me dice como que se mueve, siento que se mueve un poco, pero se mueve. No está completamente fijo, trato de comer con cuidado. Oye, le digo, pero yo me acuerdo, voy a retroceder la diapositiva, que yo lo dejé y lo solté ahí, está medio vestibularizado, ¿no? ¿Cómo es que ahora, después de 11 años, me muestra que tu diente está en la arcada dentaria? Lo que pasa, me dice que saliendo de la universidad, mi amiga entró, una de mis amigas, mejores amigas, comenzó a estudiar ortodoncia y yo me ofrecí como paciente. Entonces el doctor tuvo la paciencia de ir alineando poco a poco todos los dientes, inclusive al diente trasplantado. Bueno, pero doctor, le prometo que me voy a tomar una radiografía periapical para pasarle. Y me la pasó. Entonces acá está el diente, ¿no? El primer molar, que es un tercer molar del otro cuadrante, después de 11 años. Alguien me podrá decir, bueno, pues el diente trabajó, por lo menos funcionó como un mantenedor de espacio, ¿no? De pronto, bueno, la reabsorción finalmente no ha sido severa, pero hay reabsorción. Y le ha durado 11 años, ¿no? Bueno, le duró 13 porque después de ahí le perdí nuevamente el rastro y me dijo de que un día comiendo un pancito remojado se le cayó el diente. Bueno, el asunto es que si lo vemos desde la perspectiva de la permanencia del diente, le duró pues 13 años.
Pero si lo vemos de la perspectiva del hueso, que es lo importante ahora, es un fracaso. Porque si hubiésemos colocado en aquel entonces un implante, que en ese entonces no era común, era caro, el resultado sería otro. El hueso se habría preservado mejor y tendría una corona fija por muchos años, ¿no? Por eso, doctores, el tema del reimplante y el tema del trasplante ya son parte del pasado. Había toda una teoría, este es otro caso también que hicimos en la universidad. El primer molar se iba a perder y aquí tenemos, o sea, la pieza 3.6 y la pieza 3.8 está lista para entrar al campo de juego, ¿no? Está lista para ocupar el lugar del primer molar. Aquí en este caso sí, la raíz del tercer molar tiene más de 2/3 de desarrollo radicular. Por eso nosotros pensamos, yo pensaba colocar para reemplazar al primer molar que íbamos a extraer. Y efectivamente, hasta el primer molar en boca se extrajo el tercer molar y le coloqué el tercer molar en ese lugar. Como no encajaba perfectamente, hice un pequeño desgaste solo en la corona y finalmente logré encajar el diente y lo dejé en infraoclusión. Como no pude ver al paciente más tiempo, porque los pacientes de la universidad cuando termina el año se desaparecen, no sé cuál haya sido la historia posterior, ¿no? Pero este fue un caso exitoso de reimplante porque el diente se fijó, ¿no? ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Y luego tenemos ya para los dientes anteriores otras técnicas, ¿no? Porque estamos hablando de dientes retenidos. Todavía no estamos entrando de pleno al tema de la extracción. Estamos hablando de cuáles son las alternativas para un diente retenido. Dijimos que, o dije al principio, que cuando el diente está en posición adecuada, cuando no molesta, aún estando retenido, podía quedar. Acá en este caso hablamos de dientes anteriores, ¿no? Que han quedado retenidos pero donde se cumplen dos condiciones. La primera condición es que está retenido en posición vertical. La segunda condición es que está retenido, pero el diente está todavía dentro de su tiempo normal de erupción. Si se cumplen las dos condiciones, lo que hacemos es retirar la traba. En este caso, en la radiografía se nota que la traba es la persistencia de los dientes deciduos. Quitamos la traba mecánica y el diente continúa erupcionando por su cuenta. Ahí no hay ningún problema, ¿no? Pero cuando ya no existe, o acá también acá se ve, ¿no? Están los dientes en proceso de erupción y los deciduos no se exfolian todavía. O como en este caso, que uno de los dientes ya está próximo a erupcionar, el otro todavía no sale porque la encía es muy fibrosa. La fibrosis es eliminada mediante una pequeña plastilla y el diente va a erupcionar por sí solo. Cumple las dos condiciones. Diente en posición vertical, diente en un tiempo normal de erupción, ¿no? Eso se llama exposición quirúrgica. Pero cuando el diente ya no, retenido ya no cumple ninguna de las dos condiciones, o una, o solamente una o ninguna, ya el tratamiento no consiste solo en eliminar la traba, sino también apoyarse en, o ser parte de un tratamiento más grande llamado tratamiento ortodóntico, ¿no? Porque aquí lo importante no es la cirugía, lo importante es el tratamiento de ortodoncia. El cirujano solamente hace una parte del tratamiento que es la colocación del botón de ortodoncia, pero el artífice real del resultado es el ortodoncista. Entonces, nuestro trabajo aquí consiste en ubicar cuál es la posición correcta del diente, si hay un abordaje vestibular o hay un abordaje palatino o lingual. Hacemos la identificación mediante una tomografía y en este caso hacemos un abordaje vestibular. Se descubre la pieza dentaria, se hace el grabado ácido y se le coloca un botón, el cual va amarrado, ¿no? Va unido, ¿no? A un alambre de ortodoncia, un alambre de ligadura de ortodoncia para que posteriormente ya el ortodoncista coloque toda la aparatología de ortodoncia y comience la tracción ortodóntica de esa pieza dentaria, ¿no? Acá vemos otro canino, también retenido. Hay una prominencia en el paladar, se corroboró tomográficamente, estaba casi encima, casi por debajo de la mucosa, se hizo un recorte de la mucosa, se hizo la exposición del diente, se hizo el grabado ácido, la colocación del botón y después la colocación de un alambre, ¿no? Ya el tratamiento posterior ya le corresponde al ortodoncista. Acá vemos otro diente, en este caso en posición vertical o a mesioangular, la colocación del botón y la colocación de su alambre respectivo. Dos incisivos centrales retenidos en posición mesioangular, están retenidos. No solamente están retenidos cuando están dentro del hueso del tejido blando, pueden estar retenidos también en esta posición, ¿no? Uno contra el otro.
Y la colocación de dos brackets, ya la continuación del tratamiento es por parte del ortodoncista, ¿no? Esas son fotografías que me compartió el ortodoncista solamente para efecto de la clase, no, yo no hago ortodoncia. Y entonces vemos el antes y el después y lo que queda después. Y cuando ya no existe ninguna de estas opciones, ¿qué solución nos queda? La exodoncia. Entonces, la exodoncia de cada una de las piezas dentarias es un capítulo aparte, un capítulo particular, ¿no? Para desarrollar esto necesitaríamos varias horas, quedarnos hasta mañana, ¿no? Varios días. Es un tema bastante amplio. Entonces, lo que he visto por conveniente es revisar de manera rápida algunos casos que me parecen significativos y que les pueda servir a ustedes en su práctica clínica. Para poder hacer una cirugía de extracción de un diente retenido es necesario tener estas consideraciones, ¿no? En primer lugar, una correcta visualización clínica del diente. Si no lo vemos, recurrimos a la tomografía, que nos permite ver en forma tridimensional la posición, el tamaño, la forma de la raíz, todo al 100%, ¿no? Ya en estos tiempos no pedir una tomografía, sobre todo en dientes retenidos en maxilar superior, es una cosa así de reglamento. Y una vez que vemos en la tomografía cuál es la causa por la cual el diente está retenido y en qué posición está o dónde está localizado, procedemos a evaluar las complicaciones potenciales para pedirle la autorización al paciente y luego llegar a una cirugía con la menor cantidad posible de complicaciones, ¿no? Y para eso seguimos determinadas reglas, ¿no? Que por un tema ¿cómo se llama? De orden, le hemos dado el nombre de regla de oro, que lo vengo haciendo desde hace décadas, ¿no? Solamente que ahora lo he puesto en una diapositiva más elegante. En esos tiempos no podemos hacer una extracción de ningún diente retenido si no tenemos primero una percepción tridimensional, o sea, 3D del diente que vamos a extraer, ¿no? Ya desde el punto de vista quirúrgico, hacer un colgajo amplio que nos permita ver adecuadamente lo que vamos a hacer posteriormente. Si el colgajo es correcto, la visibilidad es correcta, procedemos a hacer la osteotomía, desgaste del hueso, y si la osteotomía no es suficiente, hemos planificado, no es que lo veo en el campo, en el día de la cirugía, sino he planificado hacer una odontosección para reducir la cantidad de osteotomía realizada, ¿no? Y luego buscamos, ya con buena visibilidad también, en base al colgajo realizado, un punto de palanca en el cual vamos a ubicar nuestro botador, nuestro force, lo que sea, para realizar la abulsión del diente retenido. Para localizar el diente retenido, de todas estas técnicas, la única que persiste es la planificación digital, ¿no? La cuarta y la quinta, digamos, ¿no? La cuarta es lo mismo, ¿no? La planificación digital es lo correcto, es lo ideal, ¿no? La evaluación clínica también, pero nosotros no decidimos cómo vamos a extraer un diente viendo la boca del paciente, ¿no? Nosotros tomamos la decisión viendo la tomografía y, si es posible, haciendo una planificación digital, sea con cirugía guiada o sea simplemente la visualización 3D del diente, ¿no? Para esto, en alguna oportunidad hemos hecho una serie de charlas, ¿no? O de clases, y para esto nosotros utilizamos, para la planificación digital, utilizamos los módulos del programa o del software Blue Sky Plan, ¿no? Este es uno de los tantos software que existen, es un software que no requiere el pago de una membresía para utilizarlo. Hay un pago cuando queremos imprimir un maxilar, cuando queremos hacer una férula quirúrgica e imprimirla. Pero si nosotros usamos el Blue Sky para visualizar cualquier tomografía, no nos van a cobrar absolutamente nada. Entonces, en cirugía bucal es una herramienta gratuita, ¿no? Gratuita realmente, muy poderosa, y que ya en estos tiempos deberíamos de saber, ¿no? Yo creo que ningún odontólogo de práctica general debe dejar de saber esto. Claro, alguien me dirá, pero necesito una computadora 7i de gamer para poder aplicar este software, ¿no? Eso sí, hay que hacer un esfuerzo para poder utilizar esta herramienta, ¿no? Dentro de las herramientas hay una muy interesante que apareció en las últimas versiones del año pasado, que se llama segmentación, ¿no? La segmentación es el corte, la división, ¿no? De una imagen en algunas partes que nos sirven más, ¿no? Es decir, tengo el maxilar superior e inferior, tengo el cráneo, pero solamente me interesa la mandíbula. Segmento, o sea, separo la mandíbula de la tomografía, la corto de alguna manera figurativa, la recorto y solamente utilizo aquella parte que me interesa, ¿no? Y si doy un paso adicional,
Esta segmentación me va a permitir después convertir esta imagen, ¿no? Que está en un formato DICOM si es una tomografía, o si es un gráfico, es un archivo BSV, o sea, Blue Sky Bio, lo puedo convertir en un archivo STL y lo podría eventualmente imprimir, ¿no? Pero si no lo voy a imprimir, por lo menos la segmentación, yo creo que es un tema que ya debemos de incorporarlo como una práctica cotidiana para la extracción de dientes retenidos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la segmentación? En dividir una parte, pero un todo en varias partes, ¿no? Esta es la ventana principal del Blue Sky. Esto lo hacemos con el módulo maestro de modelos, ¿no? Es en el maestro de modelos, el módulo de maestro de modelos en el cual nosotros hacemos esta segmentación, ¿no? Y tiene una herramienta que permite, que trabaja con inteligencia artificial, que permite aislar los dientes, dividirlos, darle un color determinado para poder, planificar nuestra cirugía, ¿no? Esto se utilizó primero, ¿no? en cirugía guiada, ¿no? ¿Qué cosa es cirugía guiada? Para los que hacen implantología hay una idea parcializada, ¿no? Segmentada, diría yo, de lo que es la cirugía guiada. Dice cirugía guiada cuando hacemos un aparato que nos sirve de guía para colocar las fresas que nos van a permitir hacer las perforaciones y colocar los implantes. Es una pequeña parte de la cirugía guiada. La cirugía guiada en realidad es la impresión de un maxilar o cualquier parte del cuerpo para que el cirujano en general tenga en sus manos esa parte del cuerpo para que practique en el modelo verdadero del paciente, en la maqueta del paciente, antes de hacer la cirugía. Y en algunos casos hacer también una férula que le permita identificar cuál es la zona más práctica, más adecuada para hacer el abordaje quirúrgico. En este caso, en este artículo, muestran, usan el uso de la cirugía guiada para extraer un mesioderms, ¿no? Entonces fabrican un aparato el cual es de color rojo, luego lo imprimen, se va arriba a la derecha, y el aparato le está indicando exactamente el sitio donde va a ser la osteotomía y de qué tamaño va a ser la osteotomía, ¿no? Más fácil, imposible. Pero para eso requerimos de tener una impresora 3D, de hacer una inversión en el material de impresión, en la resina, qué sé yo. No es un tema cotidiano, ¿no? Eso lo hacemos en el consultorio, básicamente para ciertos casos de cirugía muy compleja, ¿no? O para colocar implantes cigomáticos o una cirugía muy compleja. Acá vemos otro caso, también un artículo científico que muestra un quiste dentígeno dentro del seno, adyacente al seno maxilar. El doctor ha impreso, aquí han impreso el cráneo del paciente, un lujo por mucho material, incluso con dos colores, y luego le hacen una trepanación, es decir, el cirujano practica en el modelo, en la maqueta que es del paciente, practica la cirugía para después hacer la misma cirugía ya en sala de operaciones o en el consultorio o en donde quiera hacer, ¿no? Entonces se convierte en una práctica. En términos educativos, en términos quirúrgicos, perdón, esto se llama cirugía guiada, pero desde el punto de vista educacional, esto se llama realidad virtual avanzada, ¿no? Entonces, la realidad virtual avanzada es cuando tenemos un objeto, un modelo o una parte del paciente que nos permite practicar o tener una idea más clara, tridimensional, de lo que vamos a encontrar en el paciente. Y ahora en muchas cirugías, ahora cirugía ortognática se usa bastante, ¿no? La cirugía guiada para planificar la cirugía que se va a hacer en el paciente. Voy a mostrar ahora algunos casos de segmentación de algunos dientes retenidos que me parecen interesantes, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de una señorita, no me acuerdo ya su nombre, ¿no? Que tenía un canino retenido en la mandíbula, ¿no? Eh, eh, yo ya sé cuál es la posición del canino, ya sé cuál es la forma de la raíz. Quiero ver hasta qué punto hacer una férula me va a ayudar para determinar en qué sitio exactamente voy a hacer la osteotomía. Entonces he fabricado acá en color celeste una férula con una ventana de forma rectangular en vestibular que me indica dónde está la corona del canino. Imprimo esta férula, ahí está la férula impresa sobre el modelo, y cuando viene la cirugía le pongo al paciente esta férula sobre los dientes y voy a hacer una ventana en el hueso, hago mi colgajo y hago una ventana en el hueso del tamaño y forma adecuada para poder hacer el abordaje quirúrgico, ¿no? Entonces, en este caso es una ayuda
Porque también yo lo puedo hacer por experiencia, uno sabe ya por dónde se va a meter, ¿no? Pero si queremos hacer una cosa mucho más prolija, mucho más detallista, ¿no? Menos traumática, esta es una alternativa, ¿no? Esta es cirugía guiada. Pero no siempre hacemos cirugía guiada, porque eso amerita también una capacitación, una preparación. Pero esto es más práctico, esto no tenemos que imprimirlo, ¿no? No tenemos que ir a un sitio y decir, oh, imprímeme esta férula. Aquí el objetivo en este otro caso es identificar dónde está el diente retenido, en este caso un incisivo central inferior, que está pintado en la foto de la izquierda de color amarillo, ¿no? Acá están los conductos dentarios inferiores y los dientes han sido segmentados automáticamente el software del Blue Sky en el módulo de maestro de modelo con un clic, ¿no? Es un clic nada más, me dibuja cada uno de los dientes que están en la boca del paciente. Y ahora vamos a ver cuando se trata de dientes que están cercanos al conducto dental, esto es una maravilla. Es una visión muy gráfica, muy ilustrativa para el paciente y también a nosotros nos ayuda tremendamente porque es una imagen tridimensional con caracterización de cada uno de los elementos para poder llegar a la cirugía con una idea más clara de lo que vamos a encontrar. Y arriba a la derecha una segmentación un poco grotesca, todavía de color rojo, que muestra un canino superior que se encuentra con la corona por detrás del diente de color amarillo y de color naranja, que son ambos incisivos centrales. Entonces, estamos corroborando qué es lo que vamos a hacer nosotros en la cirugía. En este video voy a mostrar, voy a bajar el volumen. Estoy mostrando la segmentación de uno de los casos. De color rojo, un canino retenido por el lado vestibular y por detrás un mesodens de color naranja que se encuentra en el paladar. Entonces, la segmentación es una herramienta muy útil, no nos cuesta nada, es simplemente cuestión, cuestión de utilizarla, ¿no? Es una herramienta muy, muy importante. Vamos a ver otros casos. Dos dientes retenidos en el maxilar superior, dos mesiodens, uno en posición transversal, o perdón, horizontal, y el otro en posición transversal. Aquí la segmentación está mucho más exquisita, me he demorado mucho más tiempo para hacer esto. De color verde, el mesiodens, ambos se encuentran por el lado palatino. El del color verde es el que está en posición transversal y el otro, el de color blanco, es el que está en posición horizontal. Entonces la imagen es muy clara, me permite ver cuál es la cercanía o la lejanía del diente retenido con respecto a los dientes contiguos. Podemos mover, como es una imagen tridimensional, podemos moverlo por todos los lados, por arriba, por abajo, por la parte posterior. En el lado derecho estamos viendo la arcada dentaria desde detrás de los dientes, ¿no? Algo que solo se puede hacer con tecnología 3D. En este otro caso vamos a ver un canino retenido en el maxilar superior. La segmentación individual de un diente sí demora un poco, ¿no? La automatización de la segmentación es automática para todos los dientes siempre y cuando se encuentren fuera del hueso. Lo que se encuentra dentro del hueso hay que segmentarlos de manera manual y eso demora una media hora por cada uno de los dientes. Es un poco laborioso, eso sí. Resultado de la segmentación, como vimos hace unos minutos, un canino en posición, en ubicación vestibular y otro en ubicación palatina, ¿no? La perspectiva en el lado derecho nos permite ver claramente que el de color rojo es un canino que se encuentra más hacia el lado vestibular, en cambio el otro se encuentra en el lado palatino. Ahora vamos a ver otro caso, este es el caso de una doctora, ¿no? Una alumna, ¿no? Que en el año 1997, claramente lo tengo claro, llevó a su hermano para hacerle una cirugía, ¿no? Y dice, doctora, acá tengo mi hermano que a quien desea hacer la cirugía. Igual, como siempre hacemos con honestidad, ¿no? Bueno, haces el estudio, presenté el caso, presentó en ese tiempo solamente una panorámica y se vio por conveniente no hacer la extracción del diente retenido porque
no lo ameritaba, estaba muy bajo, no estaba alejado de la arcada dentaria. Bueno, 24 años después, no más, 26 años después, ya la alumna convertida en doctora me dice, doctor, mi hermano tiene una molar inferior, la pieza 3.6, hay que extraerle y como es mi hermano, yo no quiero hacerle la extracción, ¿no? Y no se vaya a fracturar. He tomado la precaución de hasta pedirle una tomografía porque es mi hermano. Excelente. Entonces vamos a aprovechar para ver ahora cuál es la realidad de ese diente retenido que hace más de 24 años, cuando eras estudiante, le digo, tenía tu hermano el diente en la parte inferior de la mandíbula, ¿no? Entonces, esta es ya la segmentación hecha 25 años, 26 años después. Vemos el canino en posición horizontal, ¿no? Con la corona hacia distal. A la derecha, la segmentación del caso. Localizamos el conducto dentario inferior, ¿no? Si está el doctor Hermer Rubio por ahí, saludo Hermer. Mira lo bonito sí, para lo que sirve la segmentación. Y acá la segmentación nos muestra en color verde, aunque habría que mejorar la segmentación del diente retenido, se encuentra abrazando al conducto dentario inferior, ¿no? Es decir, en este momento yo no me atrevería ni siquiera a plantear la necesidad de extraer ese diente. No solamente porque esté en una posición que no molesta, sino porque está abrazando, la raíz se ha calcificado alrededor del conducto dentario inferior, ¿no? Entonces, esta visión, en la derecha está mejor segmentada. Se ve que el conducto dentario ha sido rodeado, no es el término, por la raíz, por la calcificación de la raíz del tercer molar, ¿no? O sea, no es que el nervio atraviese el diente, es al revés. Es el diente que se calcifica alrededor del conducto dentario, ¿no? Entonces, es una prueba, una muestra clara y cómo sirve la segmentación, en este caso, para tomar decisiones, para corroborar que nos salvamos no solamente de una hemorragia, sino también de una lesión permanente del nervio dentario inferior. Y así, en algunos casos importantes, ¿no? La segmentación nos va a servir, como en este caso, un odontoma compuesto y la retención de un incisivo lateral, un incisivo central y un canino. Vemos al incisivo, perdón, a los dientes retenidos en varias angulaciones, sagital, coronal, axial, y esta es la segmentación, ¿no? Como le dije hace un rato, a veces no segmenta todo, ¿no? En este caso segmentado solo la pieza 1.3, pero se ve la posición alta de la pieza 1.3. Y el resto de la segmentación ya se tuvo que hacer de forma manual. Este es el odontoma compuesto extraído, el incisivo permanente que desgraciadamente no tenía soporte óseo, y abajo los tres dientes deciduos que tenían que haberse extraído, que tuvieron que extraerse de todas maneras como parte del tratamiento, ¿no? Es una etapa posterior del mismo paciente ya con el tratamiento ortodóntico en proceso, ¿no? Vamos a ver ahora un incisivo inferior que no puede erupcionar debido a la presencia de un odontoma compuesto. Acá también, en el lado izquierdo se ve de perfil, o sea, en el corte sagital, la corona del incisivo inferior se encuentra muy, pero muy lingualizada, es un diente muy difícil de abordar. Pero, como la tomografía nos indica que extrayendo el odontoma vamos a tener una tremenda ventana de abordaje vestibular, vamos a extraer el incisivo inferior no por lingual, sino por vestibular, ¿no? Esa es la planificación que estamos haciendo. Esta es la segmentación, ¿no? El diente está en el incisivo está en una posición bien baja y en el lado derecho se ve que efectivamente tiene la corona hacia el lado lingual, ¿no? Pero lo vamos a extraer por el lado vestibular, porque vamos a extraer primero el odontoma que se encuentra por el lado vestibular. Y eres un paciente, no sé si está la doctora Jenny en el auditorio, ¿no? Un paciente que Jenny cuando era alumno en Villarreal en el año 2001-2002 lo presentó como caso, ¿no? Sí, este es. Este es un paciente a quien se le extrajo el tercer molar mediante con mucho cuidado extrayéndole el tercer molar y también el odontoma complejo que tenía sobre la cara oclusal. Era una paciente, una dama, a quien ya habían iniciado el tratamiento de extracción, pero no pudieron hacerlo, ¿no? Entonces, como no lo pudieron hacer, lo enviaron a la universidad y ahí es donde lo vimos al paciente.
Nuevamente, cuando el espacio periodontal del diente no está claro, es sospechoso de estar en contacto íntimo con el conducto dentario, tomografía. Cuando el conducto dentario desaparece y vuelve a aparecer, o sea, desaparece por distal y aparece por mesial, y no pasa por, no sé, un trayecto por debajo del ápice del tercer molar, tomografía, ¿no? Como es este el caso. Y en aquel entonces, vemos en el lado izquierdo, vimos claramente que el conducto dentario estaba pasando exactamente por la furca de este tercer molar. Hicimos la extracción sin problemas, es la verdad. Pero como yo tengo la costumbre de guardar la tomografía de todos mis pacientes, desde el año, no sé, el año noventa y tantos, ¿no? Y la fotografía de mis pacientes del año 81, 80, 81, entonces tengo Está una. usando el tercero. Ya la tercera molar está pues cerca del conducto. Entonces, saqué la tomografía de esta paciente de hace muchos años y le hice la segmentación a ver cómo se vería en estos tiempos una segmentación, ¿no? Y miren ustedes, en el lado izquierdo vemos la vista axial, el conducto dentario. Esta molar tiene cuatro raíces y el conducto está pasando de distal a mesial a través de ambas raíces vestibulares y linguales. Qué bonito, ¿no? Esa visión no la tenía hace veintitantos años. Y en el lado derecho, el tercer molar que se ve que parece que estuviera cabalgando el conducto dentario. Con esa imagen es más sencillo tomar la decisión, ¿no? Vamos eliminando algunos dientes porque todo lo que es digital se puede quitar temporalmente para ver. En el lado izquierdo vemos la imagen sagital, o sea, de costado, y desde el lado derecho es una vista posterior, de atrás hacia adelante. Es decir, podemos ver el diente de cualquier perspectiva. Y en este caso, ver el trayecto del conducto dentario, ojo, no es el nervio y la arteria, es el conducto, quiere decir la porción ósea del conducto, la que se ve de color amarillo. Y la imagen es espectacular. Entonces, ¿por qué hacemos planificación digital en cirugía bucal, no? Porque está mal dicho, es más exacto. Es exacto, por decir, es más exacto es como decir es más mejor, ¿no? Es exacto. Nos mejora las opciones de tratamiento, nos da una idea tridimensional, es más didáctico para el paciente, la cirugía es más predecible porque podemos anticiparnos a las complicaciones que podrían ocurrir o no, y nos vuelve más juiciosos, nos vuelve más, más prudentes para reducir o minimizar las complicaciones potenciales que se puedan producir.